Debía ser solo una parada rápida en la tiendita de carretera, pero esa escena me destrozó por dentro. Nunca imaginé que una lata de leche pudiera decir tanto. Y lo que hice después, hasta el día de hoy me conmueve recordarlo. ¿Saben cuándo parece que Dios te coloca en el lugar correcto, en el momento exacto? Eso fue lo que pasó aquella tarde de jueves, cuando ya regresaba a casa, después de casi 2 semanas, recorriendo las carreteras federales de este México. Mi nombre es Erasmo. Erasmo Abundio Maldonado, 48 años a cuestas, y más de 20 de ellos en la chamba pesada como trailero independiente. No tengo mucho en la vida más allá de mi tráiler y algunos muebles viejos en la casa que logré comprar después de años ahorrando. Perdí a mi esposa hace unos 5 años por el cáncer. No tuvimos hijos. Soy solo yo y la carretera. Pero esta historia no es sobre mí. Es sobre cómo a veces uno cree que está parando para descansar, pero en realidad está siendo guiado hacia algo más grande. Ese día hacía un calorón sofocante, sol rajando allá arriba, pavimento hirviendo, ese bochorno que te deja medio mareado. Ya había recorrido unos 400 kilómetros desde temprano y decidí hacer una parada en una tiendita sencilla, de esas que ni nombre propio tienen. Tienda de Don Filemón. Estaba escrito en un pedazo de madera a la entrada. Un lugar humilde. Piso de tierra apisonada al frente. Un corredor improvisado con algunas sillas de plástico desteñidas por el sol, de esas que siempre se ven a la orilla de las carreteras de este México. Me digo, estacioné el tráiler en el acotamiento, ese Kenworth T800 que me acompaña desde hace años. Necesitaba cambiar las llantas, pero iba a tener que esperar al próximo flete. La vida de trailero independiente es así. Uno siempre está posponiendo algo para poder seguir adelante. Apagué el motor, me pasé la mano por la cara sudada y bajé sintiendo la espalda adolorida. La edad no perdona, y la carretera tampoco. Solo quería tomar un agua helada, comer unas garnachas y seguir viaje. Cap 1, párrafo 3. Oye, antes de seguir, comenta aquí abajo. ¿Cómo te llamas y desde dónde estás escuchando esta historia? Me late saber quién anda del otro lado. Bueno, pues sigamos. Cuando pisé ese piso de tierra, el viento trajo un llanto de niño. No le presté mucha atención al principio. Siempre hay niños en esos lugares, familias parando para comer algo, papás intentando que los chamacos coman antes de seguir viaje. Normal. Seguí hacia la tiendita. La campanita de la puerta sonó cuando entré. Allá adentro estaba hasta fresquito comparado con el calor de afuera. Unos anaqueles de madera con productos básicos. Un refrigerador viejo zumbando en la esquina. Mostrador de madera ya gastado por el tiempo. Fue cuando mis ojos la vieron. Una mujer joven todavía. Debía tener sus 30 y tantos años. Cabello amarrado en un chongo medio chueco, ropa sencilla, limpia, pero ya medio desteñida de tanto uso y lavado. Lo que me llamó la atención no fue ella en sí, sino la desesperación silenciosa en sus ojos. ¿Saben cuando ves que la persona se está aguantando para no derrumbarse ahí mismo? Pues eso. Y alrededor de ella, 3 niñas, una de unos 6 años, agarrada de la falda de la mamá, la otra más chica, unos 4 años tal vez, recargada en la pierna de la mamá, chupándose el dedo, y en su regazo una bebita ni 1 año cumplido. El dueño de la tienda, un señor de edad, canas y bigote tupido, estaba detrás del mostrador con una expresión seria. Frente a él, encima del mostrador, una lata de leche y en la mano de la mujer unas monedas. Ella contaba y volvía a contar, como esperando que por algún milagro esas monedas se multiplicaran. «Es todo lo que tengo, joven. ¿Alcanza para llevarla?», preguntó con la voz quebrada, casi un susurro. El vendedor suspiró hondo. No parecía un hombre malo, pero tampoco era una institución de caridad. «Esa leche está cara, señora. Le falta casi la mitad del precio». Me quedé ahí parado, como si me hubieran aventado un balde de agua helada. Esa escena me transportó a mi propia infancia. Cuando mi mamá, que Dios la tenga en su gloria, contaba monedas para comprar el pan de cada día. Recordé su mirada, igual a la de esa mujer frente a mí. Una mirada que carga el peso del mundo, la vergüenza de no poder dar lo básico a los hijos.
La niña mayor, de unos 6 años, miraba la latita de leche como si fuera un tesoro. Sus ojitos brillaban de una forma que dolía en el alma. La de en medio ya había empezado a gimotear bajito, tal vez entendiendo que no se iban a llevar la leche. Y la bebita, pobrecita, parecía inquieta en el regazo de la mamá, moviéndose y haciendo esos ruiditos que solo quien ha tenido hijos reconoce. Era hambre. Me quedé ahí parado, como si el tiempo se hubiera congelado. El ventilador viejo del techo giraba despacio, haciendo un ruido rítmico. El radio sonaba bajito, una ranchera cualquiera. El mundo allá afuera seguía girando, pero ahí dentro, en ese instante, una decisión necesitaba tomarse. La mujer empezó a juntar las monedas de vuelta, los hombros caídos en una derrota silenciosa. «Está bien, joven, para la próxima entonces», dijo, la voz débil tratando de ocultar la desesperanza. Y fue en ese momento que lo sentí. ¿Saben cuando el corazón se te aprieta tanto que casi duele físicamente? Así mero, un nudo en la garganta, una presión en el pecho, como si alguien me hubiera empujado y dicho, «Hey, Erasmo, para esto paraste aquí hoy». Mi mamá siempre decía que Dios le habla a uno de formas misteriosas. A veces es un viento, a veces una canción, a veces una escena que uno presencia. Y en ese momento tuve la certeza de que no estaba ahí por casualidad, que esa parada en esa tiendita en ese momento exacto tenía un propósito mayor que solo tomar agua y seguir viaje. Vi a la mujer empezando a alejarse del mostrador, las niñas siguiéndola, la bebita ahora llorando más fuerte. La latita de leche quedó ahí, solitaria en el mostrador, como un sueño que no se cumplió, y fue ahí que mis pies empezaron a moverse antes de que mi cabeza procesara lo que iba a hacer. Mi mano ya estaba en la bolsa del pantalón, buscando la cartera gastada de cuero. «Joven», llamé al vendedor mientras me acercaba al mostrador, «póngame esa leche en mi cuenta». Mi voz salió más alta de lo que esperaba, como queriendo asegurarme de que la mujer escuchara antes de salir de la tienda. Ella se detuvo y volteó despacio, como quien no cree lo que acaba de oír. Sus ojos encontraron los míos, y vi ahí una mezcla de sorpresa y desconfianza. Normal. En este mundo de hoy, cuando alguien ofrece ayuda de la nada, uno siempre piensa que hay algo raro. «No necesita, señor», dijo, apretando a la bebita contra su pecho. «Nosotras nos arreglamos». Ah, el orgullo. ¿Cómo conozco bien ese sentimiento? Mi mamá era igual. Prefería dormir con hambre que aceptar caridad. Pero esto no era caridad, era humanidad. «Déjeme hacer esto», insistí, ya sacando unos billetes de la cartera. «Yo sé cómo es. Ya pasé por eso». El vendedor se quedó viendo la escena sin decir nada. Tal vez él mismo ya había querido ayudar antes, pero en un negocio pequeño como ese, cada centavo cuenta. Puse el dinero en el mostrador, más de lo necesario para la leche. «Agarre más cositas para las chamacas», le dije al vendedor. «Galletas, bolillo, lo que la señora necesite», agregué, mirando a la mujer. Ella se quedó parada ahí como sin saber qué hacer. La niña mayor me miraba con esos ojos grandes, curiosos. La de en medio había dejado de llorar y ahora se escondía detrás de la falda de la mamá, espiando con timidez. La bebita seguía quejándose con la carita roja. «Usted no necesita», empezó a decir, pero la interrumpí. «Mi nombre es Erasmo. Soy solo un trailero de paso. Y sí, necesito hacer esto. Sé que puede parecer extraño, pero mi mamá ya estuvo en su lugar». Y entonces, como una presa que ya no aguanta la presión del agua, vi sus ojos llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de vergüenza, sino de alivio. El tipo de llanto que uno aguanta por tanto tiempo que cuando finalmente sale, parece que se va a llevar todo. «Estoy sola con ellas», dijo bajito, como si necesitara explicar. «Mi marido, él se fue hace casi 2 meses. Ninguna llamada, nada. Ando haciendo limpieza en las casas por aquí, pero no todos los días hay trabajo. Se acabó el dinero y la leche de la bebita». Su voz falló. No necesitaba decir más nada. Yo sabía. Todo el que ha pasado necesidad sabe cómo es cuando el dinero no alcanza hasta fin de mes, cuando tienes que escoger entre comprar comida o pagar la luz. «¿Cuánto tiempo lleva la bebita sin leche?», pregunté,
sintiendo un apretón en el pecho. 2 días, respondió bajando los ojos. Le he dado té, pero no deja de llorar en las noches. Las otras, me las arreglo. Comen una vez en la escuela. Pero ella... La bebita había agarrado ahora el dedo de la mamá y lo jalaba hacia su boca con ese instinto de succionar, de buscar alimento. Sentí los ojos arderme. Yo, un hombre barbado, curtido por la carretera, casi llorando en medio de una tiendita de camino. «Don Filemón», le dije al vendedor, «póngale una lata de leche en polvo nido de esas grandes y más bolillo, galletas Marías, algo que les guste a las niñas, fruta también si tiene». Don Filemón asintió y empezó a separar las cosas. La mujer me miraba como si fuera una aparición. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó con la voz casi perdida. Respiré hondo. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que a veces uno solo sabe que necesita hacer algo sin entender bien el por qué? ¿Cómo contar que después de años en la carretera, viendo de todo, uno aprende que a veces lo poco para uno es mucho para quien no tiene nada? «¿Por qué alguien ya hizo esto por mí y mi mamá una vez?», respondí, recordando a un trailero que paró en nuestra puerta cuando yo tenía unos 8 años. Se había perdido, paró a pedir información, vio nuestra situación y regresó al día siguiente con una bolsa de compras. Nunca olvidé aquello, y porque no tengo hijos, pero sé que ningún niño merece pasar hambre. Mientras don Filemón acomodaba las compras en una bolsa, pregunté su nombre. «Remedios», respondió. «Estas son Lupita», señaló a la mayor, «Socorrito», la de en medio que ahora sonreía tímidamente, «y la pequeña es Consuelo. Va a cumplir 8 meses la próxima semana». Algo en esa familia me movió de una forma que no sabía explicar. Tal vez porque yo mismo no tuve hijos. Tal vez por recordar a mi propia mamá que tanto luchó para criarme sola después de que mi papá murió en un accidente de trabajo. O tal vez porque después de semanas en la carretera con tanta cosa mala que uno ve por ahí, encontrar a alguien que necesitaba exactamente lo que tú podías ofrecer parece un regalo del cielo. «¿Ustedes viven por aquí cerca?», pregunté mientras pagaba las compras. «En una casita allá nomás», señaló vagamente hacia la dirección del camino de terracería que salía de la tiendita. «Es chiquita, pero alcanzamos a acomodarnos». Me quedé pensando en cómo sería su vida. Una mamá sola, 3 niñas pequeñas en una casa humilde en medio de la nada, sin transporte, probablemente teniendo que caminar kilómetros para conseguir trabajo, comida, lo básico. Y aún así, mantenía a las niñas limpias, bien cuidadas dentro de lo posible. Vi las ropitas sencillas pero planchadas, el cabello de las niñas peinado con cuidado, aunque el de la mamá estuviera todo despeinado. Eran los pequeños detalles que contaban una historia de esfuerzo, de lucha. «¿Necesita algo más?», pregunté mientras don Filemón terminaba de separar las cosas. Ella negó con la cabeza, ya aguantando las lágrimas. «Ya hizo demasiado, señor. Ni sé cómo agradecerle». Don Filemón empujó la bolsa sobre el mostrador. Era un hombre de pocas palabras, pero vi un brillo diferente en su mirada. Tal vez aprobación, tal vez respeto. «Le eché más cositas ahí», dijo, «para que le ayuden». Me di cuenta de que hasta el vendedor que antes parecía inflexible se había sensibilizado. Así somos. A veces solo necesitamos que alguien dé el primer paso para que otros sigan. «Órale, déjame preguntarte algo. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Le habrías comprado solo la leche o te habrías pasado de lanza como yo? Comenta aquí abajo. Me late saber si soy el único loco o si hay más raza con el corazón así de grande. O de tonto, quién sabe». Fue ahí que tuve una idea. No era mucho, pero podía hacer la diferencia para ellas por un tiempo. Mientras Remedios agarraba la bolsa, saqué más billetes de la cartera. No era una fortuna. Los traileros no somos ricos, pero era suficiente para que tuvieran un respiro por algunas semanas. Doblé el dinero y lo metí dentro de un papel que saqué de la bolsa, un recibo viejo de caseta. Volteé el papel del lado limpio y escribí: «Para usted y las niñas. Que Dios la bendiga». Así de simple. Nada de nombre, nada de número de teléfono, nada que pudiera sugerir que yo quería algo a cambio, porque no quería. Solo quería que esas niñas no sintieran hambre,
que esa mamá pudiera dormir una noche sin la desesperación de no tener que darles a sus hijas al día siguiente. Mientras Remedios agarraba la bolsa con las compras, yo observaba cada movimiento suyo. Sus manos temblaban un poco, tal vez de emoción, tal vez de debilidad. ¿Cuántas comidas habrá saltado para darles lo poco que tenía a sus hijas? Esa es una matemática que solo quien es papá o mamá conoce. ¿Cómo dividir lo insuficiente y aún así hacer parecer que es suficiente? Acepta un aventón hasta su casa, ofrecí, señalando mi tráiler afuera. Con las niñas y las compras, le va a pesar cargar todo. Ella dudó. Vi la desconfianza natural pasar por sus ojos de nuevo. Una mujer sola con 3 niñas pequeñas, un extraño ofreciéndole aventón. El mundo nos enseña a tener miedo. Y con razón. Don Filemón me conoce, dije tratando de tranquilizarla. Paro aquí siempre que agarro esta ruta. Puede preguntarle. El vendedor asintió. Erasmo es buena gente, lo conozco desde hace varios años ya. Remedios pareció relajarse un poco. La bebita Consuelo seguía quejándose, moviéndose inquieta en el regazo de la mamá. Agarré la bolsa de compras. Hagamos así, sugerí. Prepare un biberón para la bebita aquí mismo para calmarla mientras yo espero allá afuera. Después, si quiere el aventón, no más me habla. Salí de la tienda y fui a sentarme en uno de los bancos de madera del corredor. El sol ya estaba más bajo, pero el calor seguía pegando. Me quedé mirando el horizonte, ese paisaje típico del campo, camino de tierra serpenteando entre milpas, algunos mezquites solitarios aquí y allá, el cielo de un azul tan intenso que casi dolía en los ojos. Mis pensamientos regresaron a mi propia infancia. Yo debía tener unos 7 años cuando mi papá murió. Accidente en la obra donde trabajaba. De un día para otro, mi mamá se vio sola, con un hijo pequeño para criar y sin estudios. La recuerdo lavando ropa ajena, haciendo limpieza en las casas de otros, vendiendo paletas en la puerta de la escuela, cualquier cosa para poner comida en la mesa. Hubo días que comimos solo frijoles con tortilla. Hubo noches que me acostaba más temprano porque no había cena. Vámonos a dormir ya, mijo, que mañana va a ser mejor día, decía. Y yo, en la inocencia de niño, creía que era solo porque tenía sueño. Solo fui a entender años después. Esa Remedios allá adentro con las 3 niñas era como ver a mi propia mamá décadas atrás. La misma dignidad silenciosa, el mismo esfuerzo para no dejar que los niños notaran el tamaño de la dificultad. Pero los niños se dan cuenta, siempre se dan cuenta. Cargan eso para el resto de su vida. La puerta de la tienda se abrió y Remedios salió con la bebita en brazos. Consuelo ahora mamaba tranquila de un biberón, los ojitos ya casi cerrándose de alivio. Las otras 2 niñas vinieron detrás, la mayor cargando la bolsa de compras con una determinación de adulto, la más chica agarrada de la falda de la mamá. Aceptamos el aventón, don Erasmo, dijo Remedios. Queda algo lejos para ir a pie con las niñas y las compras. Sonreí y me levanté. Agarré la bolsa de la mano de la niña mayor, Lupita. Déjame yo cargar eso, mijita. Tú ya estás ayudando mucho a tu mamá, cuidando a tu hermanita. Lupita sonrió, mostrando una ventanita donde un diente de leche se había caído. En esa sonrisa simple de niña vi algo que me apretó el corazón. Gratitud. Una niña de 6 años no debería conocer el peso de la responsabilidad tan pronto, ni sentir gratitud por cosas que deberían ser básicas, como comida en la mesa. Caminamos hasta el tráiler. Abrí la puerta y las ayudé a subir. No es fácil subir a un tráiler, menos con niñas pequeñas y una bebita en brazos. Acomodé a las niñas como pude en la cabina. Estaba apretado, pero alcanzaba. El tráiler no está hecho para familia, está hecho para la soledad del hombre de la carretera. Agarre bien a la nenita, le dije a Remedios cuando encendí el motor. El tráiler rugió fuerte y la niña de en medio, Socorrito, soltó una risita. Tal vez era la primera vez que se subía a un tráiler. ¿Para dónde queda su casa? Sigue este caminito de tierra unos 2 kilómetros, explicó Remedios. Después de la curva del árbol de mango hay una bifurcación. Es a la izquierda. La casita es la única del lado derecho, con un cerco de carrizo. Fui manejando despacio, con cuidado en los topes del camino de tierra.
El sol empezaba a meterse, pintando el cielo de naranja y rosa. Era un paisaje bonito, de esos que uno ve todos los días en la carretera, pero nunca se cansa. Tal vez sea eso lo que mantiene a uno en esta vida de trailero. Esos pequeños momentos de belleza entre tantas horas de asfalto. Las niñas iban calladas, tal vez intimidadas por la presencia de un extraño, tal vez solo cansadas. La bebita ya se había dormido en el regazo de la mamá, el biberón a la mitad todavía en su manita gordita. Remedios miraba por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. ¿Hace tiempo que vive por aquí?, pregunté solo para romper el silencio. Casi un año, respondió sin quitar los ojos de la ventana. Veníamos de Guanajuato. Evaristo, mi marido, exmarido, quién sabe, consiguió trabajo en un rancho aquí cerca. Al principio todo iba bien. Era tractorista, ganaba razonable. Rentamos la casita, compramos unas cositas. Hizo una pausa. Yo sabía que había más historia ahí, pero no quise forzar. A veces lo mejor que uno puede hacer es solo escuchar. Luego empezó a tomar. Continuó, la voz baja, casi un susurro. Primero solo los fines de semana, después todos los días. Empezó a faltar al trabajo, perdió el empleo. El dinero que teníamos guardado se acabó rápido. Yo conocía esa historia. Ya la había visto repetirse con tantos compañeros de carretera, con vecinos, con conocidos. El alcohol es un demonio que llega despacio, ofreciendo consuelo. Y antes de que la persona se dé cuenta, ya tomó control de todo. Un día salió diciendo que iba a buscar trabajo a la ciudad grande. Se llevó su ropa, el celular, hasta el anillo se quitó del dedo. Eso hace casi 2 meses. Ninguna llamada para saber si las niñas están vivas o muertas. La amargura en su voz era palpable. No era coraje, era decepción. El tipo de herida que no cicatriza fácil. ¿Y no tiene familia que pueda ayudarla?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Mis papás ya murieron. Tengo una hermana en León, pero ella apenas puede mantener a sus propios hijos. Y yo no quería regresar así, ¿sabe? Derrotada. Aquello me pegó fuerte. El orgullo, la necesidad de probar que uno puede, incluso cuando todo indica que no. ¿Cuántas veces yo mismo me había negado a pedir ayuda, prefiriendo pasar apuros que admitir que no estaba dando el ancho? A veces, pedir ayuda es más valiente que seguir solo, dije sin mirarla. Llegamos a una bifurcación y ella señaló el camino de la izquierda. El camino se hacía aún más angosto, casi una vereda. El tráiler se balanceaba en las irregularidades del terreno. «Es allá», dijo después de unos minutos. La casita era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes de adobe ya desteñidas por el tiempo, techo de láminas de asbesto, un porche pequeño al frente. El cerco de carrizo estaba medio caído en una esquina, como si alguien se hubiera tropezado con él y no tuviera fuerza o tiempo para arreglarlo. No había otras casas cerca, solo monte, milpa y silencio. Detuve el tráiler lo más cerca que pude. De ahí hasta la casa todavía había unos buenos metros. El camino no llegaba hasta allá. Era necesario caminar por una vereda de tierra apisonada. «Llegamos», dije apagando el motor. Remedios miró la casita a través del parabrisas del tráiler. Vi en sus ojos algo que me partió el corazón. Vergüenza. Vergüenza de mostrar dónde vivía. Vergüenza de las condiciones. Vergüenza de necesitar ayuda. «Gracias por el aventón, don Erasmo», dijo, acomodándose para bajar con la bebita todavía dormida en brazos. Bajé primero del tráiler y di la vuelta para ayudar a Remedios y las niñas. Abrí la puerta del pasajero y extendí los brazos para agarrar a la bebita mientras ella bajaba. Consuelo ni se movió, seguía en el sueño pesado de los inocentes. Las otras 2 bajaron solas, Lupita siempre ayudando a la hermanita menor. «¿Quiere que le lleve las compras hasta allá?», ofrecí, devolviéndole la bebita a la mamá. Remedios dudó de nuevo. Era como si cada oferta de ayuda fuera una batalla interna para ella. Entre el orgullo y la necesidad, entre la desconfianza y la gratitud. «No necesita molestarse más, don Erasmo», respondió. «Ya hizo demasiado por nosotras hoy». Pero yo ya había agarrado la bolsa. «No es molestia ninguna. Vine hasta acá, voy hasta el final».
Empezamos a caminar por la vereda de tierra. El sol ya casi se ocultaba por completo, dejando esa luz anaranjada débil que precede la noche. Algunas luciérnagas ya empezaban a parpadear aquí y allá, como estrellas caídas en la tierra. Conforme nos acercábamos a la casa, podía ver mejor los detalles. Un intento de jardín al frente, con algunas flores resistiendo valientemente la sequía. Ropa tendida en un tendedero improvisado con mecate y palos. Una mecedora vieja en el porche pequeño. Señales de una vida simple, pero digna, de alguien tratando de hacerlo mejor con lo poco que tenía. Las niñas corrieron adelante, Socorrito tropezando con sus propias piernitas, Lupita siempre pendiente de la hermana. Remedios caminaba despacio, la bebita todavía dormida en brazos. Ella parecía cansada, no solo del día, sino de la vida. Ese tipo de cansancio que se acumula, que pesa en los hombros, que envejece a uno antes de tiempo. Cuando llegamos al porche, sacó una llave de la bolsa y abrió la puerta. No tenía cerradura, era solo un candado simple. Dentro de la casa estaba oscuro. Ella encendió una luz débil, de esas lámparas de baja potencia que gastan menos energía. La sala era pequeña, un sofá viejo, una mesita de centro, algunas fotos en la pared. La cocina estaba junto a la sala, con una estufa de 2 hornillas, un refrigerador pequeño y viejo, y una mesa con 4 sillas. Todo muy simple, pero limpio y organizado. Se notaba que, a pesar de todas las dificultades, Remedios se esforzaba por mantener un hogar decente para sus hijas. ¿Puedo dejar las compras aquí en la mesa?, indicó con la cabeza mientras acostaba a la bebita con cuidado en el sofá, poniendo almohadas alrededor para que no se cayera. Puse la bolsa donde me pidió. Las niñas ya estaban metiendo mano a las cosas, animadas con las galletas y dulces que don Filemón había metido en la bolsa. Era triste y bonito, al mismo tiempo, ver la alegría de ellas con cosas tan simples que otros niños ni valorarían. Fue ahí que saqué de la bolsa el papel doblado con el dinero. Estaba esperando el momento correcto, y ese momento había llegado. No quería avergonzar a Remedios frente a las niñas, pero tampoco quería irme sin dejar esa ayuda. Doña Remedios, llamé bajito para que solo ella oyera, quería dejarle esto también. Extendí el papel doblado. Ella lo agarró desconfiada y lo abrió. Cuando vio el dinero, sus ojos se abrieron enormes. No era una fortuna, como dije, pero yo sabía que para ella en ese momento parecía mucho. «No puedo aceptar esto», dijo, tratando de devolverme el papel. Ya hizo demasiado comprando las cosas para las niñas. Cerré mi mano sobre la suya, haciéndola sostener el dinero. «Por favor, quiero ayudar. Esto le va a dar un respiro por algunas semanas para comprar comida, pagar alguna cuenta atrasada, lo que sea más urgente». «¿Pero por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué está haciendo esto por nosotras? Ni nos conoce». Era una pregunta justa. ¿Por qué un extraño ayudaría así, sin querer nada a cambio? El mundo nos enseña a desconfiar de la bondad ajena, porque muchas veces viene con un precio oculto. «Porque alguien ya hizo esto por mí», respondí, recordando de nuevo a aquel trailero que ayudó a mí y mi mamá hace tantos años. «Y porque la vida en la carretera enseña que hoy eres tú quien ayuda. Mañana eres tú quien necesita ayuda». Miré alrededor a las niñas que jugaban en la sala, a la bebita durmiendo tranquila, a esa casa humilde pero limpia, y continué. «Usted es una buena mamá. Se nota por la forma en que cuida a las niñas, incluso con todas las dificultades. No deje que el orgullo le impida aceptar una mano extendida. No es limosna, es un ser humano ayudando a otro». Las lágrimas que Remedios venía aguantando finalmente rodaron. Agachó la cabeza, los hombros temblando en un llanto silencioso. Un llanto contenido para no asustar a las niñas, para no mostrar debilidad. El tipo de llanto que muchas mamás lloran escondidas en el baño después de que los hijos duermen. «Gracias», susurró entre sollozos. «Que Dios lo bendiga, don Erasmo». Me quedé sin palabras. Nunca supe lidiar bien con agradecimientos o con el llanto ajeno. Creo que es cosa de hombre criado en la dureza que aprendió desde chico que los hombres no lloran, no muestran debilidad. Tonterías, lo sé, pero uno carga esas cosas.
No tiene que agradecer, dije desviando la mirada. Solo prometa que va a usar ese dinero para cuidarse usted y las niñas. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ni se imagina lo que esto significa para nosotras. Andaba sin saber qué hacer. Las cuentas de luz y agua atrasadas, la renta. Estaba pensando en volver a Guanajuato, pero ni para el pasaje tenía. Miré por la ventana. Ya estaba oscureciendo de verdad. Necesitaba seguir viaje. Todavía me faltaba un buen tramo para llegar a casa. Necesito irme, dije. Todavía me queda carretera por delante. Remedios guardó el dinero en la bolsa del pantalón, como si fuera un tesoro precioso. ¿Acepta un café antes de irse?, ofreció. Es lo mínimo que puedo hacer. Yo quería aceptar. Quería sentarme en esa mesa simple, tomar un café probablemente hecho con mucho cariño y poca azúcar, escuchar más sobre la vida de esa familia, tal vez hasta jugar un rato con las niñas. Pero el deber llamaba, la carretera esperaba. Para la próxima, respondí. Cuando pase por aquí de nuevo, me echo ese café. Las niñas, notando que me iba, vinieron a despedirse. Lupita, la mayor, extendió su manita con seriedad, como una adulta en miniatura. Socorrito sonrió tímida, escondida detrás de la hermana. La bebita seguía durmiendo ajena a todo. «Gracias por la leche, señor», dijo Lupita con una vocecita finita que derretiría el corazón más duro. Me agaché para quedar a su altura. «De nada, mijita. Cuida bien a tu mamá y a tus hermanitas, ¿eh?» Ella asintió con toda la seriedad del mundo. Era triste ver a una niña tan pequeña ya cargando responsabilidades de gente grande, pero al mismo tiempo era bonito ver la fuerza de esa familia, la unión de ellas contra todas las dificultades. Remedios me acompañó hasta la puerta. Cuando estábamos en el porche, lejos de los oídos de las niñas, habló. «Don Erasmo, no sé cómo agradecerle. Usted apareció como un ángel en nuestra vida hoy». Sonreí medio apenado. «No soy ningún ángel, doña Remedios. Soy solo un trailero que sabe lo difícil que es la vida a veces». Bajé los escalones del porche, sintiendo algo extraño en el pecho, una mezcla de satisfacción por haber ayudado y una tristeza por saber que esa ayuda era solo una gota en el océano de dificultades de esa familia. Caminé de regreso al tráiler con la noche ya casi completa, solo la luz débil de la luna nueva iluminando la vereda. Cuando llegué al Kenworth, miré hacia atrás. Remedios todavía estaba en la puerta, una silueta recortada contra la luz amarillenta de la casa. Levanté la mano en un último saludo y me subí al tráiler. Encendí el motor. Las luces de los faros rasgaron la oscuridad del camino de tierra y empecé a maniobrar para regresar. Fue cuando una idea me pegó como un rayo, tan obvia que no sé cómo no había pensado antes. Apagué el motor, salté del tráiler y volví corriendo por la vereda. Remedios todavía estaba en la puerta, tal vez sorprendida de verme regresar tan rápido. «Don Erasmo, ¿se le olvidó algo?», preguntó confundida. «No, doña Remedios», respondí, respirando un poco agitado por la corrida. «Es que se me ocurrió una idea. Usted dijo que hace limpieza en las casas por aquí cerca, ¿no?». Ella asintió todavía sin entender a dónde quería llegar. «¿Y cómo llega a esas casas? ¿A pie cargando a la bebita?». «Sí», respondió. «Cuando es más lejos, a veces me dan aventón a algún conocido que pasa por aquí. Cuando no hay nadie me voy a pie. Llevo a Chelito en brazos y las niñas mayores se quedan con la vecina más cercana, doña Petra, que vive a unos 500 metros de aquí». Aquello confirmó lo que ya sospechaba. Su vida era aún más difícil de lo que parecía a primera vista. Caminar kilómetros bajo ese sol, con una bebita en brazos para hacer limpieza todo el día y después caminar de vuelta. Todo eso para ganar ¿qué? Una miseria que apenas daba para lo básico. CTA 3, CAP 3. «Oye, ya sé que estás bien metido en la historia, pero hazme un favor. Dale like a este video. Ándale, no seas gacho. Apuesto a que ni le vas a dar, ¿verdad? A ver, demuéstrame que sí tienes corazón y dale ese like ahorita». «No cuesta nada, compa. Doña Remedios, tengo una propuesta para usted», dije tratando de organizar las ideas que borboteaban en mi cabeza. «Yo vivo en un pueblo a unos 80 kilómetros de aquí.
Es chico, pero hay bastante gente con buena posición. Gente que necesita quien les haga la limpieza, quien cuide la casa. Vi sus ojos iluminarse con una mezcla de esperanza y desconfianza. Conozco mucha gente allá. Mi vecina misma, doña Chabela, vive quejándose de que no encuentra una persona de confianza para ayudarle en su casa. Y tiene a su hermana, doña Chonita, que también siempre anda buscando a alguien. ¿Está sugiriendo que vaya a trabajar allá?, preguntó Remedios con voz vacilante. Exactamente, confirmé. Mire, no es para que deje todo aquí ahorita. Es solo una idea. Yo puedo hablar con esas personas, ver si de veras están necesitando, cuánto pagarían y esas cosas. Luego la próxima semana, cuando regrese por esta ruta, paso y le cuento. Si le late, hasta puedo darle aventón. Remedios se quedó en silencio por unos instantes, probablemente procesando todo aquello. Era un cambio grande salir del lugar donde ya estaba establecida, aunque fuera con todas las dificultades, para intentar la suerte en otro lugar con gente que no conocía. ¿Y dónde viviríamos?, preguntó, mostrando que ya estaba considerando la posibilidad. Eso también lo podemos resolver, respondí, sintiéndome cada vez más animado con la idea. Tengo una casita en el fondo del terreno de mi casa. Es chiquita, solo 2 cuartos, pero está limpia y arreglada. Mi finada mamá vivió ahí sus últimos años. Desde que se fue está cerrada. Usted y las niñas pueden quedarse ahí hasta encontrar un lugar mejor. Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas otra vez. Podía ver el conflicto interno en ella, la desconfianza natural de una mujer sola, con 3 hijas pequeñas, contra la esperanza de una vida mejor. El miedo a lo desconocido contra la desesperación de la situación actual. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó. La misma pregunta de antes, pero ahora con un peso diferente. Yo podría haber dicho muchas cosas. Podría haber hablado sobre compasión, sobre humanidad, sobre el deber de ayudar al prójimo. Pero la verdad era más simple y al mismo tiempo más compleja. Porque yo sé cómo es, respondí. Sé cómo es ver a tu mamá matarse trabajando y aún así no poder dar lo básico a los hijos. Sé cómo es tener que escoger entre comer o pagar la luz. Y sé cómo es cuando alguien te extiende la mano y te da una oportunidad. Hice una pausa, mirando la casa pequeña y humilde, la ropa en el tendedero, los juguetes improvisados de las niñas en el patio. Y también porque tengo una casa demasiado grande para un hombre solo. Una casa que ya albergó familia, que ya escuchó risas de niños, que ahora solo oye el silencio. Tal vez podamos ayudarnos el uno al otro, doña Remedios. Ella no respondió inmediatamente. Se quedó mirándome como intentando ver más allá de mis palabras, tratando de encontrar alguna intención oculta. No la culpo. El mundo les enseña a las mujeres, especialmente a las bonitas como ella, a desconfiar de la bondad de los hombres. No estoy pidiendo nada a cambio, agregué para dejar bien claro. No es ese tipo de propuesta. Es solo una mano extendida de un ser humano a otro. Usted decide si la quiere agarrar o no. Nos quedamos en silencio por unos instantes. A lo lejos se escuchaba el croar de las ranas en el charco, el canto de los grillos, el viento suave meciendo las hojas de los árboles. La noche se había instalado por completo, trayendo consigo esa paz peculiar del campo. «Necesito pensarlo», dijo finalmente Remedios. «Es mucha cosa para decidir así de repente». «Claro», acepté inmediatamente. «Tiene toda la razón. No es el tipo de decisión que se toma de una hora para otra. Voy a hacer así. Voy a hablar con la gente allá en el pueblo, ver cuáles son las posibilidades reales de trabajo, cuánto pagarían y esas cosas. La próxima semana, cuando regrese, paso y le cuento todo. Ahí usted decide con calma qué es mejor para ustedes». Saqué de la bolsa un pedazo de papel y una pluma. Anoté mi nombre completo y mi número de teléfono. Si necesita hablarme antes de eso, puede llamar a este número. Es un celular con WhatsApp. Si no tiene saldo, puede mandar mensaje no más. Le entregué el papel que agarró con cuidado, como si fuera algo precioso. «Gracias, don Erasmo», dijo con voz quebrada. «Aunque no acepte la propuesta, nunca voy a olvidar lo que hizo por nosotras hoy». Sonreí.
sintiendo ese nudo en la garganta que aparece cuando uno está emocionado pero no quiere demostrarlo. «No tiene que decirme don», dije tratando de aliviar el clima. «No soy tan viejo, tengo solo 48 años». Ella sonrió también, una sonrisa tímida pero sincera. «¿Y usted?» «Digo, tú no tienes que decirme doña, tengo solo 33». En ese momento, algo cambió entre nosotros. Ya no era solo un extraño ayudando a una familia necesitada. Era el inicio de una conexión, de un lazo que iba más allá de la caridad o la gratitud. Era algo más humano, más genuino. «Entonces, hasta la próxima semana, Remedios», dije, extendiendo la mano para despedirme. Ella apretó mi mano, un toque breve pero firme. «Hasta la próxima semana, Erasmo». Regresé al tráiler con un sentimiento diferente al de minutos atrás. Ya no era solo la satisfacción de haber ayudado o la tristeza de saber que era poco. Era algo más complejo, más profundo. Una sensación de que tal vez ese encuentro casual en una tiendita de carretera tenía un propósito mayor del que yo podría imaginar. Encendí el motor y empecé a maniobrar de regreso hacia el camino principal. Por los espejos, vi a Remedios todavía parada en la puerta, observando el tráiler alejarse. Saludé una última vez antes de doblar la curva y perder la casita de vista. La semana siguiente pasó en un parpadeo, como siempre pasa cuando uno está en la carretera. Kilómetros de asfalto, paradas rápidas para combustible y café, pocas horas de sueño en las cabinas de las gasolineras. La vida del trailero es solitaria, pero rara vez es aburrida. Siempre hay algo nuevo que ver, alguien diferente que conocer, una historia que escuchar. Pero durante todo ese viaje, mi mente regresaba a Remedios y las niñas. ¿Será que el dinero había sido suficiente para las necesidades más urgentes? ¿Será que la bebita Consuelo estaba alimentándose bien ahora? Las niñas mayores, Lupita y Socorrito, tendrían que comer todos los días. ¿Y Remedios estaría considerando seriamente mi propuesta? Siempre que paraba en algún lugar con buena señal de celular, llamaba a los conocidos en mi pueblo. Hablé con doña Chabela, mi vecina, que se puso muy animada con la posibilidad de contratar a una trabajadora de confianza. «Tráigala, don Erasmo. Ando necesitando de veras a alguien que me ayude aquí en la casa. Si usted la recomienda, ya sé que es gente buena». También platiqué con doña Chonita, su hermana, que ofreció el mismo precio por día de limpieza. Fui hasta la casa de doña Perpetua de la tiendita de la esquina, que dijo que podía contratar a Remedios para limpiar la tienda 2 veces por semana. Y todavía estuvo don Eufemio de la panadería, que comentó que la señora que limpiaba su casa se había mudado y estaba buscando a alguien. En pocos días ya había garantizado trabajo para Remedios, por lo menos 5 días por semana, con pago justo, mucho mejor de lo que debía estar recibiendo en los ranchos de la región donde vivía, sin contar que serían casas en el pueblo, cerca unas de otras, sin necesidad de caminar kilómetros cargando una bebita en brazos. También arreglé la casita en el fondo de mi terreno. Era pequeña, como había dicho, pero tenía todo lo que una familia necesitaba para empezar: un cuarto, una sala con cocina americana, un baño. Pasé al depósito de materiales de construcción y compré pintura nueva. Pinté las paredes de un amarillo claro alegre. Compré cortinas nuevas para las ventanas. Le pedí a don Braulio, un carpintero jubilado que vivía en la calle de atrás, que le echara un ojo a la cama y las mesas, que estaban un poco flojas después de tanto tiempo sin uso. Todavía estaban los muebles de mi mamá guardados en la bodega, una cómoda antigua de madera maciza, sillas de palma tejida, una mesa de comedor pequeña pero resistente. Saqué todo, limpié, encerré la madera con cera de abeja, como hacía mi mamá. El olor familiar trajo recuerdos de ella, del cuidado que tenía con las cosas, de la capacidad de transformar cualquier espacio, por más simple que fuera, en un hogar. El viernes, un día antes de lo previsto para mi regreso, fui al supermercado y llené el refrigerador de la casita. Arroz, frijol, pasta, aceite, azúcar, café, leche en polvo, galletas, pan, frutas, verduras, carne,
Todo lo que una familia con niños necesitaría los primeros días, hasta que Remedios recibiera sus primeros pagos y pudiera hacer sus propias compras. También pasé por la tienda de ropa infantil y compré algunas piezas para las niñas. Nada muy caro o llamativo, solo lo básico: calzoncitos, calcetines, camisetas, shorts. No sabía las tallas exactas, pero me acordaba más o menos cómo eran las niñas, así que me arriesgué. Para la bebita Consuelo compré pañales, biberones nuevos, chupones y algunos mamelucos. Cuando terminé todos los preparativos, miré la casita y sentí una emoción extraña. Era como si ese espacio vacío y silencioso, por tanto tiempo, desde la muerte de mi mamá, estuviera cobrando vida de nuevo, como si estuviera respirando en expectativa, esperando el ruido de pasos infantiles, risas de niños, la presencia de una familia. Regresé a mi propia casa esa noche, con pensamientos conflictivos. ¿Y si Remedios hubiera decidido no aceptar mi propuesta? ¿Y si pensara que era demasiado extraño, demasiado peligroso, mudarse a la casa de un hombre que apenas conocía, aunque fuera una casa separada? ¿Y si ya hubiera encontrado otra solución para sus problemas? Pero había otra posibilidad que me inquietaba aún más. ¿Y si aceptaba? ¿Qué significaría eso para mí? ¿Para mi vida de hombre solitario de la carretera? Yo pasaba semanas fuera, regresaba por unos días y partía de nuevo. Era un ritmo que seguía desde hace años, desde que mi esposa falleció. Un ritmo que me permitía no pensar mucho, no sentir mucho, solo seguir adelante, un kilómetro tras otro. Tener una familia viviendo en el fondo de mi casa cambiaría todo eso. Habría responsabilidad, preocupación, involucramiento. ¿Estaba preparado para eso o solo estaba actuando por impulso, movido por recuerdos de mi propia infancia difícil y el deseo de hacer algo significativo? Dormí mal esa noche, dando vueltas en la cama con esos pensamientos. De mañana temprano, tomé un café cargado, revisé el tráiler y partí rumbo a la tiendita de don Filemón. El camino me pareció más largo que la primera vez, la ansiedad haciendo cada kilómetro parecer el doble. Cuando finalmente llegué a la tiendita, estacioné el tráiler en el mismo lugar de antes y entré. Don Filemón estaba ahí detrás del mostrador, acomodando algunas mercancías en los anaqueles. «Buenos días, don Filemón», saludé. Él me miró y una sonrisa de reconocimiento se abrió en su rostro arrugado. «Erasmo, regresaste de veras, ¿eh? Pensé que tal vez era pura plática». «Dije que regresaría», respondí, acercándome al mostrador. «¿Cómo van las cosas por aquí?» «Igual», se encogió de hombros. «Ya sabe cómo es el pueblo. Las novedades tardan en llegar y cuando llegan ya ni son novedades». Asentí comprendiendo bien lo que quería decir. La vida en el pueblo tiene su propio ritmo, sus propias reglas. ¿Y doña Remedios? ¿Tiene noticias de ella?, pregunté tratando de parecer casual, pero probablemente fallando miserablemente. La sonrisa de don Filemón se ensanchó como si hubiera adivinado el verdadero motivo de mi visita. Pasó por aquí ayer, compró pan y leche. Las niñas venían con ella. Se ven mucho mejor que la última vez, menos decaída, ¿sabe? La chiquita ya no lloraba tanto. Sentí un alivio inmenso al escuchar aquello. Por lo menos el dinero que había dejado con Remedios estaba sirviendo para alimentar a las niñas adecuadamente. ¿Comentó algo sobre nuestra plática?, pregunté, sintiéndome súbitamente tímido, como un adolescente. Don Filemón negó con la cabeza. No directamente, pero noté que estaba diferente, más esperanzada. Creo que esa es la palabra. Hasta sonrió cuando la niña mayor tiró un paquete de galletas al suelo. La otra vez se hubiera puesto nerviosa, preocupada por el desperdicio. Asentí, comprendiendo las pequeñas mudanzas más significativas. Cuando uno vive en la cuerda floja de la supervivencia, cada centavo perdido es motivo de desesperación. Cuando hay un poco de holgura, un poco de seguridad, uno puede darse el lujo de sonreír ante los pequeños accidentes de la vida. «Voy a pasar a su casa», dije ya volteándome para salir.
Necesito platicar con ella sobre unas cosas. Ándale pues, muchacho, dijo don Filemón con un tono que parecía más de un papá aconsejando a un hijo que de un tendero hablando con un cliente. Y buena suerte. Salí de la tienda sintiendo la mirada de don Filemón en mi espalda. Me subí al tráiler y seguí por el mismo camino de tierra de la semana anterior. El día estaba diferente. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, prometiendo lluvia. El aire estaba más fresco, con ese olor característico que precede las tormentas. Cuando llegué a la bifurcación, viré a la izquierda como Remedios había indicado. El camino estaba peor de lo que recordaba, probablemente por las lluvias recientes. El tráiler se balanceaba en las irregularidades del terreno, haciendo mis pensamientos balancearse también. Finalmente, divisé la casita de adobe con cerco de carrizo. Parecía más pequeña bajo el cielo nublado, más frágil, como si un fuerte ventarrón pudiera llevársela. Detuve el tráiler en el mismo lugar de la semana anterior y apagué el motor. El silencio del campo fue roto solo por el canto distante de un gallo y el susurro de las hojas con el viento. Bajé del tráiler sintiendo un nudo en el estómago. No era miedo o arrepentimiento, era más como ansiedad. Esa sensación de estar a punto de hacer algo importante, algo que podría cambiar vidas, la de ellas y la mía. Caminé por la vereda de tierra en dirección a la casa, notando pequeños cambios. El jardín parecía más cuidado. El cerco de carrizo había sido arreglado en algunos puntos. Había juguetes improvisados, una muñeca hecha de trapo, un carrito de madera regados por el patio. Antes de que llegara al porche, la puerta se abrió y Lupita, la niña más grande, salió corriendo. «Mamá, mamá, es el señor del tráiler», gritó con una alegría que calentó mi corazón. Ella se detuvo a unos metros de mí, súbita timidez apoderándose de ella después del impulso inicial. «Hola, mijita», dije, agachándome para quedar a su altura. «¿Cómo estás?» Ella asintió enrollando un mechón de cabello en el dedo. Estaba diferente, el cabello más peinado, la ropa más limpia, el rostro menos decaído. Una semana y algo de dinero para comida ya habían hecho diferencia. Remedios apareció en la puerta, la bebita Consuelo en brazos. Ella también se veía diferente, menos cansada, el cabello amarrado en una cola de caballo arreglada, una blusa simple pero limpia. Sonrió al verme, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Erasmo», dijo bajando los escalones del porche, «regresaste de veras». Había un tono de sorpresa en su voz, como si parte de ella no creyera que realmente yo regresaría. No la culpé. La vida probablemente le había enseñado a no confiar en las promesas de otros. «Dije que regresaría», respondí sonriendo de vuelta. «Siempre cumplo lo que prometo». Ella hizo un gesto para que entrara. «Pasa, vamos a platicar allá adentro. Acabo de hacer café». La casa estaba diferente por dentro también, más arreglada, más limpia, con pequeños toques que no estaban ahí antes. Un florero con flores silvestres sobre la mesa, cortinas improvisadas en las ventanas, dibujos infantiles pegados en la pared. Era como si el dinero que dejé hubiera permitido no solo la compra de comida, sino también un poco de dignidad, un poco de belleza dentro de la sencillez. Me senté a la mesa mientras Remedios ponía a la bebita Consuelo en el piso sobre una manta. La pequeña ya se veía diferente también, más rellenita, más alerta, golpeando sus manitas en el piso con esa alegría inexplicable de los bebés. Socorrito, la hija de en medio, estaba sentada en una esquina de la sala, jugando callada con algunas taparroscas alineadas en el piso, pero levantó los ojos cuando entré, dando una sonrisa tímida. «¿Dónde está la taza bonita, mamá?», preguntó Lupita, jalando la orilla de la blusa de Remedios. «Aquella que apartamos para el señor del tráiler». Remedios sonrió un poco apenada. «Está en el gabinete, mija. Puedes agarrarla para Erasmo». Lupita corrió hasta un gabinete pequeño y, parándose de puntitas, alcanzó una taza que claramente era la mejor de la casa, de porcelana blanca con detalles azules, sin despostilladuras ni quebraduras.
diferente de las otras tazas simples que vi en el fregadero. «Es la taza especial», explicó Lupita con seriedad mientras la ponía frente a mí. «Mamá dijo que era para la visita importante». Sentí un calor en el pecho con ese gesto simple. Habían apartado la mejor taza de la casa para mí. Era un pequeño gesto, pero decía mucho sobre cómo Remedios había visto mi visita, como algo especial, importante. «Gracias, Lupita», dije agarrando la taza con cuidado. «Me siento honrado». Remedios sirvió el café fuerte y caliente, de esa forma que solo el café hecho en el pueblo sabe ser. Se sentó frente a mí, un poco nerviosa, las manos inquietas sobre la mesa. Luego ella empezó mirando la taza en vez de a mí. «¿Hablaste con la gente de tu pueblo sobre el trabajo?» Asentí tomando un sorbo del café. «Hablé, sí, y tengo buenas noticias». Le conté sobre doña Chabela, doña Chonita, don Eufemio de la panadería, doña Perpetua de la tiendita. Expliqué cuánto pagaría cada uno por día, cuál sería el trabajo, los horarios flexibles que permitirían que cuidara a las niñas. Los ojos de Remedios se abrían más con cada detalle que daba. Cuando terminé, ella estaba casi en lágrimas. Eso es más de lo que gano en un mes entero haciendo limpieza en los ranchos de aquí», dijo con voz quebrada. «Y hay más», continué un poco nervioso ahora. Era la hora de hablar sobre la casita, sobre la mudanza, sobre la casa en el fondo de mi terreno. Arreglé todo, pinté, reparé los muebles, limpié. «Está todo listo si quieres ir». Ella me miró en silencio por un momento, como intentando leer mis pensamientos, mis intenciones. «Mira, te voy a ser bien honesto. Crees que me pasé de buena gente, que hice mal ofreciéndole mi casa así sin conocerla bien. Comenta ahí abajo. De veras quiero saber. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Le habrías ofrecido tanto a una desconocida? ¿Por qué estás haciendo todo esto, Erasmo?», preguntó finalmente con voz baja para que las niñas no oyeran. «Sé honesto conmigo. ¿Qué esperas a cambio?». Era una pregunta justa. En el mundo en que vivimos, rara vez alguien hace algo sin esperar nada a cambio, especialmente un hombre ayudando a una mujer bonita como Remedios. Entendí su desconfianza, su miedo. «Nada», respondí con sinceridad. No estoy haciendo esto esperando algo a cambio, Remedios. Lo hago porque puedo, porque quiero ayudar. Esa casita ha estado vacía desde que mi mamá falleció, hace 5 años. Está ahí sin uso. Tú y las niñas necesitan un lugar mejor para vivir, mejores oportunidades». Hice una pausa buscando las palabras correctas. «Mi vida es en la carretera. Paso semanas fuera. Regreso unos días, salgo de nuevo. La casa principal queda vacía la mayor parte del tiempo. Si tú y las niñas están allá, por lo menos sé que hay alguien cuidando el lugar, dándole vida». Remedios todavía parecía dubitativa, pensativa. «¿Y si no funciona? Si a la gente no le gusta mi trabajo, si las niñas no se adaptan». «Entonces, regresas», respondí simplemente. «No es una prisión, Remedios, es una oportunidad. Si no funciona, puedes volver para acá o ir a otro lugar, pero por lo menos habrás intentado». Ella miró a las niñas, Consuelo jugando en el piso, Socorrito con sus taparroscas, Lupita que ahora dibujaba algo en un papel viejo. Pude ver el conflicto en sus ojos, el miedo a lo desconocido versus la esperanza de una vida mejor para sus hijas. «Quiero aceptar», dijo finalmente. «Quiero mucho, pero tengo miedo, Erasmo. Miedo de confiar de nuevo y decepcionarme. Miedo de llevar a las niñas a un lugar desconocido y que algo salga mal. El miedo es normal», dije, comprendiendo perfectamente lo que sentía. «Sería extraño si no tuvieras miedo, pero a veces uno necesita dar un paso en la oscuridad para encontrar la luz». Lupita se acercó a la mesa, curiosa con nuestra conversación. «¿Vamos a pasear en el tráiler grande, mamá?», preguntó con los ojos brillando de emoción. Remedios miró a su hija, después a mí, y algo en su mirada cambió. Una determinación, un valor que tal vez ni sabía que tenía. «No es un paseo, mija», dijo, pasando la mano por el cabello de la niña. «Nos vamos a un lugar nuevo donde tú y tus hermanas van a tener una vida mejor». Lupita aplaudió, animada con la idea de una aventura.
Socorrito levantó la cabeza de su juego atenta ahora. Hasta la bebita Consuelo pareció sentir el cambio en el aire, soltando un gritito alegre. Remedios se volteó hacia mí, los ojos llorosos pero decididos. «¿Cuándo podemos irnos?» «Hoy mismo, si quieres», respondí sintiendo una ola de alivio y felicidad. «Hay espacio suficiente en la cabina del tráiler para ustedes y podemos amarrar las pertenencias que quieras llevar en la caja». Ella asintió como si acabara de tomar la decisión más importante de su vida. Y tal vez así era. «Voy a empacar nuestras cosas», dijo levantándose. «No es mucho, no va a tardar». Mientras Remedios empezaba a juntar la ropa y las pocas pertenencias de la familia, yo salí al patio con Lupita. La niña estaba radiante con la perspectiva de un viaje en tráiler, haciendo 1000 preguntas sobre cómo era, qué tan rápido iba, si ella podría sentarse en mi regazo y manejar un poquito. Miré el cielo nublado sintiendo las primeras gotas de lluvia. Una tormenta se acercaba, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo para enfrentarla. De alguna forma extraña e inesperada, había encontrado una familia, no de la manera convencional, no como la mayoría de la gente, pero de la forma en que el destino creyó que sería correcto para mí. En las curvas inesperadas del camino de la vida. La lluvia empezó a caer más fuerte mientras Remedios terminaba de empacar las cosas. No era mucho. Algunas bolsas con ropa, una caja con objetos personales, juguetes improvisados de las niñas, algunas ollas y trastes de cocina. Toda su vida cabía en media docena de bolsas y cajas. Era triste y liberador al mismo tiempo. Triste por ver lo poco que tenían, liberador porque sería fácil transportar todo en el tráiler. «Creo que es todo», dijo Remedios, mirando alrededor de la casa simple que había sido su hogar los últimos meses. Había una melancolía en sus ojos, pero también un brillo de esperanza que no estaba ahí cuando la conocí. «¿Estás segura de que no quieres llevar nada más?», pregunté agarrando las cajas más pesadas. Ella negó con la cabeza. «Lo demás son solo cosas viejas que el dueño de la casa dejó aquí, nada que valga la pena cargar». Empecé a llevar las cajas al tráiler, protegiéndolas de la lluvia como podía. Lupita me seguía como una sombra, cargando una bolsita pequeña con sus tesoros, algunas piedras coloridas, canicas, un muñeco improvisado de trapo. Socorrito se quedó con la mamá agarrada de su pierna, mientras Remedios terminaba de arreglar una bolsa con las cosas de la bebita Consuelo. Cuando regresé por el resto, encontré a Remedios parada en medio de la sala, mirando las paredes vacías. Había una expresión en su rostro que me partió el corazón, una mezcla de gratitud por el refugio que esa casa humilde había proporcionado y alivio por estar dejándola atrás. «¿Estás bien?», pregunté deteniéndome a su lado. Ella asintió, secándose rápidamente una lágrima terca. «Sí, solo pensando en todo lo que pasé aquí. Al principio iba a ser un nuevo comienzo, ¿sabes? Cuando vinimos para acá, yo tenía tantos sueños, tantos planes. Evaristo y yo, las niñas, íbamos a ser felices, construir una vida juntos». Su voz falló un poco y respiró hondo antes de continuar. Luego todo se derrumbó. Él empezó a tomar, perdió el empleo, me dejó sola con 3 niñas pequeñas. Y esta casa que iba a ser el inicio de nuestra felicidad se volvió casi una prisión, un recordatorio diario de mi fracaso. «No fracasaste, Remedios», dije con firmeza. «Sobreviviste, mantuviste a tus hijas vivas, alimentadas, limpias, amadas. Eso no es fracaso, es fuerza, es valor». Ella me miró con ojos húmedos, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Gracias por decir eso, y gracias por todo, por aparecer en esa tiendita ese día, por comprar la leche, por regresar como prometiste, por ofrecer esta oportunidad». «No tienes que agradecer», respondí sintiendo un nudo en la garganta. «Vámonos, la lluvia está arreciando y tenemos un viaje largo por delante». Ella asintió agarrando a Consuelo en brazos y la bolsa con las cosas de la bebita. Socorrito se agarró de su falda como de costumbre. Lupita ya estaba en la puerta, ansiosa por irse. Antes de salir, Remedios dio una última mirada a la casa, como despidiéndose en silencio. Luego, con un suspiro determinado, cerró la puerta tras de sí.
La lluvia caía pesada ahora, transformando la vereda de tierra en lodo. Corrí con Lupita hasta el tráiler. Después regresé con un paraguas viejo que siempre mantenía en la cabina para proteger a Remedios, Consuelo y Socorrito durante el trayecto. Cuando finalmente todos estaban dentro del tráiler, Remedios en el asiento del pasajero con Consuelo en brazos, Lupita y Socorrito apretujadas entre nosotros dos, sentí una extraña sensación de plenitud, como si esa cabina diseñada para la soledad del hombre de la carretera finalmente estuviera llena de la forma correcta, con voces, risas, vida. ¿Todos listos?, pregunté, mirando a mis pasajeros especiales. Lupita respondió con un entusiasta «sí», mientras Socorrito solo asintió tímidamente. Remedios sonrió acomodando a Consuelo en su regazo. «Listas», dijo, «para lo que venga». Encendí el tráiler y el motor rugió fuerte, haciendo que Socorrito se asustara un poco y se agarrara del brazo de la mamá. Lupita, por otro lado, soltó un gritito de emoción. «Es como un trueno dentro del carro, ¿verdad?», preguntó maravillada. «Así es, mijita», respondí riéndome de la comparación inocente. «Es el corazón del tráiler latiendo fuerte». Empecé a maniobrar en el camino angosto y lodoso, con cuidado redoblado por la lluvia y los pasajeros preciosos. Cuando llegamos a la bifurcación, en vez de voltear a la derecha para regresar a la tiendita de don Filemón, seguí derecho. «¿No vamos a pasar a la tiendita?», preguntó Remedios algo sorprendida. «Pensé que tal vez querrías despedirte de don Filemón», expliqué. Ella pensó por un momento. Después negó con la cabeza. «No, mejor no. Prefiero mirar hacia adelante ahora, no hacia atrás. Podemos seguir derecho si no te molesta». Entendí perfectamente. A veces, para realmente seguir adelante, necesitamos dejar el pasado atrás, sin mirar mucho. Cada despedida, cada revisita de lugares viejos, puede abrir heridas que estamos tratando de cicatrizar. «Como quieras», respondí, manteniendo el tráiler en el camino de tierra que eventualmente nos llevaría de regreso a la carretera principal. Conforme avanzábamos, la lluvia empezó a disminuir y un rayo de sol terco logró penetrar entre las nubes. No era un arco iris completo, pero tenía esa misma cualidad mágica, la promesa de que después de la tormenta viene la calma. Lupita, que tenía la nariz pegada a la ventana observando el paisaje pasar, fue la primera en notarlo. «Mira, mamá, el sol está regresando». Remedios sonrió y había algo en esa sonrisa, una mezcla de esperanza y determinación que me hizo tener la certeza de que estábamos haciendo lo correcto. Cuando finalmente llegamos a la carretera pavimentada, el cielo ya había aclarado considerablemente. La carretera se extendía frente a nosotros, mojada de la lluvia reciente, reflejando el sol como un espejo roto. «¿Cuánto tiempo hasta llegar al pueblo?», preguntó Remedios, acomodando a Consuelo que ahora dormía tranquilamente en su regazo. «Unas 2 horas, tal vez un poco más por la lluvia», respondí manteniendo los ojos en la carretera. «Vamos a parar en una gasolinera dentro de poco para que estiren las piernas y usen el baño. Después, seguimos derecho». Ella asintió, recostándose en el asiento. Parecía exhausta, no solo por la actividad del día, sino por meses, tal vez años, de lucha constante, de preocupación incesante, de tratar de ser fuerte cuando todo lo que quería era poder derrumbarse. «Descansa un poco», sugerí notando las ojeras bajo sus ojos. «Te despierto cuando lleguemos a la gasolinera». Ella sonrió agradecida y cerró los ojos. En pocos minutos, su respiración se hizo más profunda, regular. Se había dormido, igual que Consuelo. Socorrito, la de en medio, también luchaba contra el sueño, la cabecita balanceándose hacia adelante y hacia atrás con el movimiento del tráiler. Solo Lupita permanecía bien despierta, los ojos bien abiertos absorbiendo cada detalle del viaje. «¿Vamos a vivir en tu casa, don Erasmo?», preguntó en voz baja para no despertar a la mamá y las hermanas. «En una casita en el fondo de mi terreno», corregí gentilmente. «Es chiquita, pero creo que les va a gustar. Tiene un patio grande con algunos árboles frutales, mango, guayaba, tejocote». Sus ojos se abrieron aún más. «¿Podemos comer las frutas?». «Claro que sí»,
respondí sonriendo con la inocencia de la pregunta. Todas las que quieran, y hay una escuela buena cerquita donde tú y Socorrito van a poder estudiar. Ella se quedó en silencio por un momento, procesando todo aquello. Luego, con la honestidad brutal que solo los niños tienen, preguntó: ¿Vas a ser nuestro papá ahora? La pregunta me agarró completamente desprevenido. Tragué saliva, sin saber exactamente cómo responder. No, Lupita, dije finalmente. Yo soy solo un amigo que las está ayudando. No van a vivir conmigo. Van a vivir en una casa en el mismo terreno que la mía, expliqué pacientemente. Pero es una casa separada. Tu mamá va a trabajar, cuidarlas, y yo voy a seguir viajando con mi tráiler, como siempre he hecho. Ella pareció un poco decepcionada. Ah, pero vas a estar ahí a veces, ¿no? ¿Vas a visitarnos? Claro que sí, aseguré, sintiendo un apretón en el pecho con la necesidad de conexión que esa pregunta revelaba. Siempre que esté en casa las voy a visitar, ver cómo están, ayudar en lo que sea necesario. Eso pareció satisfacerla, por lo menos por el momento. Ella volvió a mirar por la ventana, los pensamientos vagando hacia otros lugares, como solo los niños pueden hacer, saltando de un tema a otro, sin la carga emocional que nosotros los adultos cargamos. Continué manejando en silencio, escuchando solo el ronroneo del motor y la respiración suave de mis pasajeros dormidos. La carretera se desenvolvía frente a mí, familiar y extraña al mismo tiempo. Era la misma carretera que recorría desde hace años, los mismos puntos de referencia, las mismas curvas, pero ahora, de alguna forma, me llevaba hacia un destino completamente diferente. No era solo un regreso a casa después de un viaje más. Era el inicio de algo nuevo, algo inesperado, que había comenzado con una simple parada en una tiendita de carretera, con una lata de leche y una mamá desesperada. El viaje continuó tranquilo con Remedios, y las dos niñas menores durmiendo pacíficamente, mientras Lupita luchaba contra el sueño, determinada a no perderse ningún detalle del trayecto. Paré en una gasolinera como prometí, y después seguimos derecho hacia el pueblo. Cuando finalmente entramos a los límites del municipio, el sol ya estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. «Llegamos», anuncié suavemente. Remedios despertó, tallándose los ojos como una niña. Había algo de vulnerable en ese gesto que me conmovió. El pueblo era pequeño, simple, como tantos otros regados por el interior de México. Una iglesia en la plaza principal, casas coloridas alineadas en calles empedradas, gente sentada en las banquetas aprovechando el fresco de la tarde. Nada extraordinario para quien pasa, pero para mí era el hogar. Y ahora, tal vez para Remedios y las niñas también. Seguí por las calles conocidas hasta llegar a mi casa. Una construcción simple de bloc, pintada de azul claro, con un portón de fierro y un jardincito al frente. Detuve el tráiler y apagué el motor. Por un momento, nadie se movió, como si todos estuviéramos dudando ante este nuevo comienzo. «Es aquí», dije finalmente, rompiendo el silencio. «Vamos, les voy a enseñar la casita». Bajamos del tráiler. Primero yo, después Lupita, que saltó animada. Luego Remedios con Consuelo todavía medio dormida en brazos. Y por último Socorrito, agarrándose firme de la mano de la mamá. Abrí el portón y las conduje por el caminito de piedra hasta el fondo del terreno. La casita estaba ahí, exactamente como la había dejado, recién pintada de amarillo claro, con cortinas blancas en las ventanas, flores en macetas en el porche. No era grande ni lujosa, pero estaba limpia, arreglada, lista para recibir a una familia. «¿Aquí es donde vamos a vivir?», preguntó Lupita mirando con ojos enormes la casa que, aunque simple para mí, probablemente parecía un palacio comparada con el lugar de donde venían. «Sí, aquí mero», respondí, observando atentamente la reacción de Remedios. Ella estaba parada mirando la casita, como si no pudiera creer lo que veía. «Es perfecta», dijo finalmente con voz quebrada, mucho mejor de lo que imaginaba. Abrí la puerta y entramos. Mostré la sala con la cocina americana, el cuarto espacioso con una cama matrimonial para Remedios y una litera para las niñas más grandes,
la cuna que había conseguido prestada para Consuelo, el baño limpio con regadera caliente. Mostré el refrigerador surtido, los gabinetes con alimentos, la ropa de cama nueva. En cada cuarto, con cada detalle que revelaba, los ojos de Remedios se humedecían más. Cuando terminamos el recorrido, ella ya no pudo contener las lágrimas. «¿Por qué hiciste todo esto por nosotras?», preguntó entre sollozos. Nadie nunca se había preocupado así. No supe qué responder. ¿Cómo explicar que algo dentro de mí había cambiado en esa tiendita de carretera? Que ver a esa familia luchando contra todas las adversidades había despertado sentimientos que ni sabía que todavía existían. «No soy ningún héroe, Remedios», respondí finalmente. «Soy solo un hombre de carretera que cree que nadie debe pasar hambre o dificultad en este mundo cuando hay alguien que puede ayudar, especialmente niños inocentes como tus hijas». Dejé a Remedios y las niñas acomodándose en la casita y fui a buscar las bolsas y cajas del tráiler. Cuando regresé, encontré a Lupita y Socorrito ya explorando animadamente cada rincón de la casa nueva, abriendo gabinetes, probando la cama, tocando todo con esa curiosidad insaciable de niño. Consuelo estaba sentada en el piso de la sala, jugando con una muñeca de trapo que había dejado para ella. Remedios me ayudó a traer el resto de las cosas y empezó a acomodarlas en los gabinetes. Había una energía diferente en ella ahora, un brillo en los ojos, una determinación renovada, como si finalmente, después de tanto tiempo, pudiera ver un futuro más allá de la supervivencia inmediata. «Mañana te voy a presentar a doña Chabela y las otras personas que tienen trabajo para ti», dije. «Pero no te preocupes por eso hoy. Descansa, acomódate. Deja que las niñas se acostumbren al lugar nuevo». Ella asintió, agradecida por la comprensión. «Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente, Erasmo. Lo que hiciste por nosotras, no tienes que agradecer», interrumpí gentilmente. «Solo prométeme que vas a seguir adelante, que les vas a dar a las niñas la vida que merecen». «Lo prometo», dijo con firmeza. «No voy a desperdiciar esta oportunidad». Me despedí y regresé a mi propia casa, dejándolas acomodarse. Mientras caminaba por el jardín escuchando las risas de las niñas al fondo, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre solitario de la carretera. Ahora había otras personas para considerar, para cuidar, para preocuparse, y extrañamente eso no me asustaba. Al contrario, me daba un propósito que iba más allá de las entregas, los viajes, los fletes. Algo que me hacía querer regresar a casa, no solo pasar por ella entre una carretera y otra. Compa, si esta historia te llegó al corazón, si tú también ya hiciste o recibiste un gesto de bondad que cambió una vida, comenta aquí abajo. Comparte tu experiencia, porque a veces un comentario tuyo puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. El camino de la vida es largo, lleno de curvas inesperadas y baches profundos. Pero cuando uno extiende la mano, cuando uno recuerda que al final de cuentas todos somos viajeros en el mismo camino, el trayecto se hace menos solitario, menos pesado. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos de la carretera. Cada suscripción es como un faro que ilumina el camino de quien cuenta estas historias. Yo soy Erasmo Abundio Maldonado, y esta es la historia de mi vida. Si quieres más historias como la mía, suscríbete al canal Diario del Camionero. Hasta la próxima parada, compa de ruta.